Hola, buenas tardes, alumnos y licenciados en fisioterapia. El día de hoy pues damos inicio al tercer día de ponencias con motivo de Semana de Actualización Docente y Estudiantil. Y el día de hoy contamos con la presencia de la maestra Leslie Ailín Moya Bastos, de quien pues estaré leyendo un poco de su formación académica. La maestra Leslie es licenciada en fisioterapia, especialista en acondicionamiento físico. Cuenta con una maestría en psicología educativa y otra maestría en educación y docencia. Es docente de diferentes universidades de fisioterapia como CEMUCH, Universidad de América Laguna, UAP, Universidad Mesoamericana del Golfo, IPET, VM y VP. Asimismo, ha sido fisioterapeuta en los segundos Juegos Interligas en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá y fisioterapeuta deportivo en el Ejército Nacional Colombiano y fisioterapeuta en los segundos Juegos Paralímpicos en Cali, Colombia. Maestra Leslie, te damos la bienvenida y pues en cuanto a todos iniciamos. Vale, Andrea, muchísimas gracias. Pues bueno, pues todos muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Voy a compartirles pantalla. Solo me confirmas que la puedan ver, por favor. Sí, se observa. Sí, se observa. Vale, listo, perfecto. Pues bueno, para que no perdamos tiempo, porque yo, como lo mencionaba, pensé que iba a ser como sencillito el tema, pero les metí muchísimas cosas para que queden con toda la información de lo que podemos llegar a ser como fisioterapeutas. El tema lo escogimos junto con el colegio, que quiero aprovechar para darles las gracias por esta oportunidad de volver a casa, ¿no? Porque con ustedes empecé la parte de la docencia hace ya 8 años. Y pues el tema es así, ¿no? O sea, un fisioterapeuta en el gimnasio como que causa como que mucho boom, ¿no? Es como, no un tabú, pero sí es como que la gente como que no nos identifica todavía aquí en México como profesionales del área de la salud y además de eso, pues, ¿qué hacemos dentro de un gimnasio? Entonces, aquí les metí muchísimas cosas desde el inicio de nuestra carrera, qué podemos hacer, con quién podemos trabajar y cuál es el fin último que hacemos directamente con nuestros usuarios. ¿Con qué arrancamos? Arranquemos con qué es la fisioterapia. Si no estoy mal, pues la mayoría, todos somos aquí fisioterapeutas, ¿no? Estamos en proceso de educación en fisioterapia, pero tenemos que tener en cuenta que hay una entidad que nos regula, que es la WCPT. La WCPT, pues es una confederación de fisioterapeutas a nivel mundial, en donde menciona que nosotros como fisioterapeutas somos una ciencia y somos un arte. O sea, ¿por qué somos arte? Porque trabajamos con las manos, ¿sí? Nuestras manos son nuestra fundamental herramienta para poder trabajar directamente con las personas, no siendo una enfermedad, no siendo una patología, sino a base de todo. ¿Por medio de qué lo hacemos? Lo hacemos por un tratamiento físico, que ese tratamiento físico va a estar dado por medios físicos, ¿no? Entonces, todo lo que es agua, calor, electricidad, que se encargan de curar, de prevenir, pero también de readaptar a aquellos pacientes que pueden ser como susceptibles a sufrir más adelante otro tipo de lesiones. Entonces, como que evitar que esa enfermedad pueda evolucionar y que podamos controlarlo en una etapa pues bien temprana. Sin embargo, ahorita pues últimamente pues por la contingencia en la que nos encontramos, pues está mencionándose mucho lo que es la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. La OMS también nos da un criterio a nosotros importante a nivel mundial y es que, vuelvo a mencionar que somos arte y ciencia, ciencia porque tenemos bases fundamentadas, tenemos conocimientos y tenemos una trayectoria para poder llevar a cabo todo lo que son las técnicas y la ejecución hacia el paciente. O sea, no solamente es porque yo creo y como es algo empírico lo aplico, no, todo lo contrario. O sea, tenemos que leer, tenemos que fundamentarnos, tenemos que investigar para saber si esas técnicas pueden llegar a ser viables o no para ese paciente. Vuelve y repite que va a ser por medio del calor, frío, o sea, todos los agentes físicos, pero aquí le mete una palabra fundamental y es ejercicio. Entonces, si se dan cuenta desde la OMS, que tiene el componente ejercicio, pues ¿por qué nosotros no podemos estar trabajando directamente en el área de gimnasio si el gimnasio lo que hace es proporcionar ejercicio y además fisioterapia, pues habla de hacer ejercicio o mantener el movimiento pues del cuerpo humano? Entonces, debido a esto, pues vamos a arrancar como tal con nuestros mitos y realidades.
El primero que por ahí he escuchado muchísimo en este país es el fisioterapeuta solamente hace masajes. Y no, esto sí es súper falso. No, la palabra solo es limitante, ¿no? Entonces, no solamente realizamos masajes. Sí es cierto, nuestras manos son nuestra herramienta, hay que cuidarlas, protegerlas, etcétera, porque es el contacto directo que tenemos con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Pero tenemos un montón de cosas por hacer directamente con ellos. ¿Qué hacemos? Lo principal, y es que si nos llega un paciente, es porque está presentando dolor. Entonces, aliviamos el dolor, sabemos cómo evaluarlo por las escalas del dolor. Tenemos pacientes con diferentes limitaciones, características de inmovilidad, por ejemplo, alteración en el retorno venoso, entonces mejoramos la circulación, tenemos disminución de la movilidad, aumentamos rangos de movimiento, tenemos atrofias, mejoramos la fuerza muscular, pero además de todo ese conjunto como de signos y síntomas, lo que hacemos es prevenir una disfunción más grande, pero lo ideal es que no hagamos como ese pensamiento de vamos a evitar que llegue a tal enfermedad o a tal patología. Lo ideal es que hagamos prevención desde antes. Entonces, la prevención desde antes, pues volvemos a la misma definición de la OMS y es el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos nosotros en salud, pues estos objetivos de la fisioterapia que nos menciona la OMS, pues van a ser cada vez más cortos porque si trabajamos desde la prevención, no tenemos por qué hacer un tratamiento después con nuestros pacientes, inclusive con nosotros mismos. Siguiente, el fisioterapeuta solo trabaja con personas con discapacidad. Creo que en la mayoría de los países, sobre todo de América Latina, manejamos lo que es el famoso Teletón, ¿no? Entonces, donde tenemos, por ejemplo, recursos para poder trabajar y darle los servicios a esos usuarios que no tienen la capacidad para poder recibir una atención personalizada, con paga, obviamente, pero que el gobierno, instituciones privadas también proporcionan tratamientos a aquellas personas que han sufrido algún tipo de limitación. Aquí quiero hacer una aclaración de una vez y es que la palabra discapacidad ya no se utiliza. Dis significa disminución, es como hacer a alguien menos, ¿de acuerdo? Y todos tenemos las mismas características, pero todos tenemos diferentes competencias, ¿de acuerdo? Entonces nos dividimos o nos regimos por hacer limitaciones. Tenemos limitación física, limitación visual, limitación auditiva, etcétera. Y entonces no es cierto, no solamente trabajamos con las limitaciones, trabajamos con todo. Aún así, podemos colocar un ejemplo y es, si ustedes ahorita están utilizando lentes para poder ver la presentación o estar aquí frente a la computadora o frente al celular, ustedes son limitados visuales y no significa que estén discapacitados, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las áreas entonces que trabajamos con la población? Y trabajamos todas, o sea, hacemos lo mismo que el médico. Trabajamos con niños, o sea, pediatría, trabajamos con accidentes, traumatología, trabajamos con adultos mayores, geriatría, trabajamos con deportistas, pues la deportiva, trabajamos, por ejemplo, con, ahí sí, limitaciones, entonces es la parte de discapacidad, que voy a decirlo otra vez entre comillas, pero resulta que hay un área que está llegando aquí como un boom, que de verdad va a ser muy bueno, como que vayan pensando hacia esa línea de especialidad, y es la parte de la estética. Quieran o no, hasta inclusive retomando el tema del gimnasio, la gente va por estética, para antes o para después, porque va a hacer una ¿cierto? Un pre-entrenamiento, un pre-ejercicio para poder ser candidato a una cirugía. Puede ser, por ejemplo, un bypass gástrico. No todos los pacientes que quieran hacerse un bypass gástrico son candidatos a entrar a la cirugía. O sea, tienen que pasar desde antes a hacer un tipo de entrenamiento físico con el fisioterapeuta, tienen que pasar con el nutricionista para controlar su peso, su alimentación, y cuando llega a un peso específico es cuando es candidato para entrar a cirugía. Sale de cirugía y ¿qué pasa? Tiene que volver a hacer la parte de rehabilitación, ¿no? Todo lo que es el entrenamiento. Eso digamos que es por parte de salud, ¿no? Porque necesito bajar de peso, porque estoy teniendo problemas metabólicos, etc. Pero cuando hablamos de estética, porque me quiero sentir mejor, no porque tenga un problema, entonces vienen las famosas cirugías. La liposucción, abdominoplastias, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Los hilos rusos, etc. En esos pacientes también trabajamos nosotros. Entonces hay que hacer un reentrenamiento de la musculatura, hay que trabajar y reafirmar los músculos, hay que controlar la postura y hay que hacer un reentrenamiento respiratorio. Aunque no lo crean, una cirugía llega a afectar al 50% la capacidad funcional del pulmón.
¿Qué significa? Que toca otra vez enseñarle a hacer un reentrenamiento al pulmón o a los pulmones para que tengan una mejor captación de oxígeno, para que pueda tener una mejor postura, porque si el paciente toda hora va a estar así encorvado, pues va a hacer que esa capacidad funcional pues sea menos, sea más fatigante y pues el paciente pues sufra de disnea. Entonces, de verdad que no solamente es venir a corregir aquí la cicatriz, mejorar la cicatriz, la hidratación, la coloración o la sensibilidad, sino es trabajar todo, vamos desde la parte más externa hasta lo más interno. Entonces, áreas de fisioterapia tenemos todas igualitas a las especialidades de los médicos. Inclusive, en una de las que me estoy especializando últimamente es en la de obstetricia. Entonces, pueden decir, ¿cómo sí que un fisioterapeuta va a estar relacionado con una embarazada, ¿no? O un posparto. Claro que sí. Una embarazada tiene que tener un trabajo desde antes, durante y después. Imagínense que una embarazada que nunca hizo nada durante su vida, que se subió de más de 10 kilos, que no debe de suceder, luego se le complique tanto bajar de peso que queda con 5, 7 u 8 kilos de más. Entonces, no es fisiológicamente adecuado que eso llegue a suceder, ¿sí? Entonces, nosotros de verdad tenemos tanto campo de trabajo que aquí deberíamos como abrir un poquito más ese panorama de todas las áreas de trabajo que podríamos llegar a tener para que no todos solamente fuéramos traumatólogos o que solamente atendiéramos lesiones deportivas, porque creo que como que se está congestionando mucho esa área y estamos olvidando las demás. Ahora, metiéndonos un poquito más con el gimnasio, tenemos que cuando hablamos del gimnasio, pues lo típico y lo que siempre encontramos es el entrenador, ¿no? Entonces tú llegas al gimnasio, el entrenador te atiende, él te dice que te va a poner una rutina, que te va a bajar de peso, que te va a poner mamado, así como dicen en México, pero los usuarios o la gente cree como, ah, bueno, pues el que manda es el entrenador y lo que él me dice es lo que tengo que hacer. Si él me dice que no desayuno, entonces no desayuno. Si él me dice que tengo que hacer 50,000 lagartijas, pues tengo que hacerlas. Pero realmente no se trata de quién manda, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un mito. Aquí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Hay varios países, inclusive de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, en donde en los gimnasios es indispensable, y muchos son por ley, en donde debe de aplicarse un programa de trabajo interdisciplinario por medio de 3 profesionales. El primero es el fisioterapeuta, o sea, nosotros vamos de primeras. ¿Por qué? Todo usuario que se registra por primera vez en el gimnasio debe pasar por obligación, o sea, porque ya está incluido dentro de tu pago, la consulta con el fisioterapeuta. Todos pasan con nosotros, ¿de acuerdo? Pasan con nosotros y aquí más adelante les voy a explicar qué es lo que hacemos, pero hacemos todo el proceso de evaluación para saber qué es lo que ese usuario va a llegar a hacer en el gimnasio. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar el recuadro que está en el medio. Dice usuario, paciente. Un usuario es muy diferente a un paciente. Un paciente es aquel que tiene una dolencia, tiene una molestia, ¿sí? Algo le pasa, por eso es que es paciente, porque tiene que tolerarlo. Pero un usuario no. Un usuario es una persona sana, entre comillas, sana, que va a tener adquisición sobre un servicio. Entonces pueden ir ustedes y decir, pues no tengo nada, no me duele nada, no estoy enfermo de nada y voy a ir a pagar gimnasio en esta cuarentena, ¿no? Digamos. Ustedes van, pagan y entran, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes ingresan, deben de pasar con el fisioterapeuta porque somos la línea directa, así como estamos ahorita con respecto a lo del COVID, somos la línea directa de atención. Hacemos el proceso de evaluación, hacemos el proceso de diagnóstico y además generamos como tal esa rutina de entrenamiento. Pero durante esa valoración nos vamos a encontrar con un montón de cosas que ese usuario no se ha dado cuenta que se va a convertir en un paciente o que ya era un paciente y no lo sabía. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Pues te medí, te hice todas las pruebas y tú estás en sobrepeso, tienes un perímetro abdominal aumentado, o sea que tienes un riesgo cardiovascular alto, igual pues por tu edad, te están crepitando mucho las articulaciones. Entonces, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que te vayas con el siguiente profesional. Si yo sé que ese usuario o ese paciente ha tenido lesiones previas, no solamente por deporte, por ejercicio, porque va caminando con tacones y se dobló el tobillo, entonces los esguinces repetitivos, desgarros, escoliosis, todos tenemos escoliosis, ¿no? Entonces hay que revisar en qué estructura y bajo qué tipo de escoliosis, pues puede llegar a ser una alteración mecánica.
¿Qué hacemos? ¡Pum! Mandamos al deportólogo. Entonces el deportólogo se va a encargar de revisar todo igual, pero se va a enfocar en lo que yo le estoy haciendo en recomendación pues que especifique, ¿no? Que se fundamente. El médico deportólogo se va a encargar entonces de decir, ok, entonces yo creo que necesitamos también para salir como de dudas, imágenes diagnósticas. Entonces puede pedir una radiografía, una resonancia, y eso va a hacer que el diagnóstico se vuelva un poquito más completo. Que si yo digo, pues no lo mando con el deportólogo, que vaya y haga ejercicio, y resulta que tenía una artrosis degenerativa en la rodilla, pues se puso a ser caminadora, trotadora, ¿y qué hizo? El impacto constantemente empezó a hacer un desgaste a nivel articular. ¿Y la culpa de quién fue? Mía, como fisioterapeuta, porque estuve en la primera línea, no del paciente. El paciente no sabe ni qué es lo que tiene. Pero si yo tengo las dudas, porque yo ya sé la fisiopatología, porque yo ya me estudié todo eso, pues ¿qué necesito? Buscar un plan B, un apoyo, que será parte de mi equipo interdisciplinario, para que el médico me pueda complementar y hacer una mejor rutina. Pero resulta que recuerden que en mi caso teníamos que el paciente estaba en sobrepeso, que tenía el perímetro abdominal, si no estoy mal que les dije, aumentado. ¿Qué significa? Que esa cantidad de grasa que está manteniendo a nivel intraabdominal no es buena. Entonces, al no ser bueno, va a generarme alteraciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio y posiblemente a nivel renal. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? También te vas a ir con la señorita nutricionista. No voy a enfocarme mucho en esto lo van a ver mañana y ojalá de verdad va a estar buenísima la sesión de mañana, pero la nutricionista de qué se va a encargar, va a revisar no solamente si comes o no comes, si comes bien o comes mal, las cantidades, los tiempos, los tipos de alimento, entonces todo esto es un conjunto que si se dan cuenta los tres tenemos que estar trabajando por el mismo objetivo, que es el usuario, que es ese paciente. Y ya cuando trabajamos los tres, pues ¿quién viene? El líder, ahí sí, ¿quién es? Es el entrenador. Ojo, es un líder, no es quien mande, ¿de acuerdo? Aquí no se trata de quién manda. Aquí es un proceso, una línea en donde todos debemos de respetar la función de cada uno, pero todos los cuatro hacemos un trabajo específico por ese paciente. Bien, vamos con el siguiente mito. El fisioterapeuta solo atiende si se lesiona durante el entrenamiento. Entonces, digamos, entró el usuario, ya tiene su rutina y se puso a hacer el ejercicio y resulta que se cayó porque tenía ese sobrepeso, se cayó de la caminadora, entonces ahí sí entramos nosotros a atenderlo. No, eso es falso. Nosotros, si se dan cuenta, lo que les he venido explicando es que entramos desde el primer momento, desde la línea. Hagan de cuenta que abrimos el gimnasio y venga para acá, me lo llevo al consultorio y yo lo evalúo, ¿sí? De por sí nosotros también lo que hacemos es crear la rutina. En la rutina, aquellos que han tenido la posibilidad de entrar a un gimnasio, es un cartoncito, ¿no? Una hojita que te dan con los ejercicios, algunos traen dibujos, otros traen los nombres y le traen la casilla de series y repeticiones. Entonces ahí uno marca, coloca como tal como los objetivos y lo que necesita hacer el paciente. Digamos, yo evalué y dice, yo le coloco, debe bajar de peso haciendo trabajo concéntrico, trabajo cardiovascular de 30 minutos diarios por 4 veces a la semana. Y pues coloco más información. Entonces, ¿qué pasa? Yo esa rutina, ese papel, no se la entrego al paciente. Yo se la entrego al entrenador. El entrenador va, revisa, lee todo lo que le estamos colocando, el médico, nutricionista y fisio, o sea, nosotros. Y de acuerdo a eso, él dice, ah, bueno, entonces vamos a ponerle esta máquina, y la va palomeando, le va colocando, por ejemplo, esta otra máquina, tantas series, tantas repeticiones, y cuando nos la devuelve, nosotros decimos, ok, sí, me agrada, o podemos decir, ¿sabes qué? Es que está súper avanzada esa rutina que tú le estás colocando, porque pues es principiante, o sea, nunca ha hecho nada en su vida, y tú le estás colocando cierta cantidad de peso que lo que vas a hacer es lesionarlo en vez de generar una adaptación. Hay que tener en cuenta que el paciente, mientras que recibe su rutina, solamente debe estar haciendo trabajo cardiovascular para estar haciendo una adaptación al ejercicio. Por lo tanto, nosotros como fisioterapeutas nos basamos en objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasa? Ojalá todo el mundo cuando entrara al gimnasio se mantuviera en el gimnasio, pero no es así. ¿Cuántos de ustedes han pagado el gimnasio, han ido el primer mes y no volvieron? ¿No? Entonces, porque sacan excusas, porque llovió, porque hoy estoy deprimida y no tengo ganas, porque es que es festivo y qué pereza, porque prefiero irme de viaje, o sea, hay excusas por todo.
Pero nosotros cuando definimos los objetivos, nosotros sabemos exactamente qué podemos llegar a hacer con cada uno de nuestros usuarios o pacientes. Pero hay que tener bien en cuenta es lo siguiente. Ustedes se los tienen que preguntar. Y el paciente le va a decir, por ejemplo, el de mi caso, ¿no? El caso de que les coloqué ahorita. El paciente va a decirme, quiero bajar de peso y quiero bajar 10 kilos en un mes. Entonces, pues, como somos área de la salud, como que se nos abren esos ojos y decimos, o sea, no puedes bajar 10 kilos en un mes. ¿Por qué? Porque va a ser un desgaste impresionante a nivel corporal. Y pues por eso también necesitamos trabajar con el médico, trabajar con la nutricionista, pero no solamente eso, quien tiene que trabajar con sus objetivos, pues es el mismo usuario. De nada me sirve yo decirle, ok, ven 5 veces a la semana, la nutricionista que le diga, come 5 veces al día, el médico que le diga, hazte y tómate tal medicamento, si ese paciente no va a hacer caso, va a seguir comiendo lo que quiere, va a tener malos hábitos, o sea, de nada nos va a servir, ¿no? Entonces, nuestros objetivos es plantearlos a medida que el usuario en su primera consulta nos menciona y nos dice, mi objetivo es este. Entonces, yo tengo que ser muy sincera y decirle que tenemos un componente nosotros de fisioterapeutas en la parte educativa, somos educadores en salud, pero le podemos decir, ok, tu objetivo es bajar 10 kilos de peso, pero en un mes, mira, va a ser un poco complicado por esto y esto y esto, o sea, le explicamos, les damos las razones y además de eso le decimos, tienes que mejorar equilibrio, estás súper mal en coordinación, entonces esto lo podemos colocar de primeras, vamos trabajando esto, luego este, y eso poco a poco como que va ayudando a que el usuario como que vaya siendo un poquito más consciente de que poco a poco, mientras que va trabajando con su cuerpo, pues puede irlo logrando, ¿sí? Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer dentro de un gimnasio, demasiado. Evaluar al paciente, si tiene lesiones, tratarle las lesiones, evaluar, revisar que esté haciendo y ejecutando muy bien los ejercicios en el gimnasio, evitar cualquier tipo de riesgo, que el cuerpo, por ejemplo, ahí les tengo, adaptar el cuerpo al entrenamiento. Aquí pasa algo bien chistoso, que sí me ha pasado muchas veces, en donde te llega un usuario, te llega un paciente súper flaquito y dice, es que yo quiero estar mamado, ¿no? Yo quiero crecer así como la roca. Y uno lo ve y uno dice por dentro, nunca vas a crecer. O sea, no es porque uno sea pesimista, es porque la genética habla. Yo no puedo modificar la genética por más de que la mande con todos los profesionales del área de la salud, ¿de acuerdo? Hay cosas, hay factores de riesgos, o factores más bien, factores externos y factores internos. Los factores externos se pueden ir modificando, los internos no. No puedo cambiar género, no puedo cambiar genética. Entonces, ese tipo de condiciones, pues va a hacer que yo tenga ciertas limitantes y que también tengo que darle y explicarle al usuario que pues efectivamente nunca va a llegar a crecer como una roca, ¿de acuerdo? Lo otro es, si llega, por ejemplo, y les dice, después de una cirugía, el médico les menciona que van a estar en recuperación entre 4 y 6 semanas, pues la persona va a decir, no, es mucho tiempo, me voy a subir de peso, no voy a poder caminar. Entonces, la parte emocional, todo se va a venir como hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como tenemos muchas herramientas y podemos acortar ese tiempo. Entonces, al acortarlo es que si te dijeron que eran 4 y 6 semanas y si lo hicimos en 3, pues wow, o sea, qué buen trabajo hicimos nosotros, qué buen trabajo hizo el usuario porque también trabajó desde casa, también se esforzó porque el hecho de venir con nosotros 45 minutos, una hora por mucho y que sea solamente 3 veces a la semana, la verdad no es suficiente. No es para nada suficiente. El paciente tiene que estar consciente que él es su fisioterapeuta de cabecera, que él es su fisioterapeuta a toda hora, las 24 horas. Que si se está bañando, puede estar haciendo trabajo dentro de la ducha. Que si está en el carro, puede estar haciendo fortalecimiento. ¿Sí? Entonces, hay muchas opciones que podemos llegar a trabajar como fisioterapeutas dentro del gimnasio y que no solamente porque se bajó de la caminadora y se cayó, entonces venimos a recuperarlo. ¿Por qué no? ¿Qué sucede? Claro que sucede. A veces se quieren como creer de más, le ponen la velocidad, no pueden controlarlo y terminan cayéndose. Entonces, obviamente en el gimnasio van a ocurrir accidentes, que la idea es evitar esos riesgos y que para eso también está el entrenador, para que explique, para que asesore, para que enseñe. Bien, la persona es quien decide qué hacer con su cuerpo. Esto no es un mito, esto es completamente real. Hay un autor por ahí que se llama Doug Nutlin. Él mencionaba que uno debe trabajar con el paciente y no sobre él. ¿Qué significa eso?
Ustedes, o bueno, todos como área de la salud, nosotros somos los candidatos para decirles, ¿sabes qué? Mira, te valoré, tienes esto y tienes que cambiar esto. Si no lo cambias, entonces te puede pasar esto. O sea, le vamos a dar los medios, ¿no? Las formas. Pero quien decide quién trabajar con su cuerpo es únicamente ese paciente, ese usuario. Ustedes pueden decirle lo que ustedes quieran, inclusive a sus papás. Papá, no hagas esto, papi, no te agaches, mami, súbete así, agáchate así. Pero si ellos no quieren hacerlo, ustedes no pueden hacer nada por ellos. Y por eso manejan esos dos principios. O sea, cada quien es autónomo en decidir si lo haces o si no lo haces. ¿Sí? Y que además esos hábitos personales, o sea, nadie más los puede regular sino ese individuo. Entonces también viene mucho de la voluntad que uno tenga. Entonces uno dice, bueno, voy a dejar de consumir el refresco porque sé que me hace daño. Un mes, 2 meses y luego sales con tus amigos y ves el refresco y dices, es que quiero y todos los demás, toma, toma, toma. Y uno, no, es que no puedo, es que ya llevo 3 meses. No, no importa, toma un sorbito, no te va a hacer nada. ¿No? Entonces, pon, ahí vas, caes otra vez, un sorbito se convirtió en un vaso, una botella y la botella fue toda la noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos nosotros llegar a controlar esos hábitos no positivos para nosotros, pues nadie más puede hacerlo por esa persona. O sea, ni papás, ni el médico, ni el fisioterapeuta, aunque se les diga. Nomás ustedes piensen en sus abuelitos. ¿Cuántas veces no se le ha dicho a los abuelitos, tómese la pastilla a tal hora y el abuelito lo que hace es tomársela a otra hora? Los niños, entre más les digan que no, más lo van a hacer. Entonces simplemente es explicarles los dos caminos, el positivo y el negativo. Si lo tomas, ¿qué te puede traer de bueno? Y si no lo tomas, pues atenta a las consecuencias porque te puede pasar pues más cosas. Bien, ¿se va al gimnasio solo para bajar de peso? Tampoco. Esto sí es un mito. Ojo, sí sucede. O sea, sí es una forma de ir a hacer un control de peso y poderlo disminuir. Pero para ir al gimnasio hay un montón de cosas por hacer o por ir. Primero hay que saber que un gimnasio es un lugar que tiene que ser acondicionado para realizar ejercicio, ¿de acuerdo? No es para ir a comer, no es para ir a bailar, sino que tiene que tener todo el lugar acondicionado, tanto para la temperatura, para el sonido, para la luz, para el espacio, etc. Lo otro es que todos van al gimnasio por un objetivo y no todos los objetivos van a ser físicos, o sea, no todos van a ser subir de peso, bajar de peso, etc. Tenemos demasiados objetivos y a veces cuando tal vez algún día ojalá les toque escuchar, les van a salir con cosas que uno dice, oye, sí es cierto, o sea, y no me lo esperaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos pues viene siendo pues la salud. La salud, bueno, la belleza. Belleza. Entonces, eso es típico y se los voy a colocar así el ejemplo para las reinas de belleza, las que van para Miss Universo. Entonces, ellas van al gimnasio porque tienen que ser bonitas, porque tienen que prepararse, pero más que todo lo hacen por ser bonitas, no por tener un cuerpo que esté así súper esbelto, ¿de acuerdo? Hay otros que vamos por salud. Entonces, yo voy por salud porque es que yo quiero tener una buena capacidad pulmonar, porque quiero tener un buen control cardíaco, un buen control metabólico, solamente quiero es prevenir. Es salud es prevenir. Otros les van a llegar y les van a preguntar, ¿por qué vienes al gimnasio? Y les va a responder, porque el médico me mandó. Eso de que porque el médico me mandó es una prescripción médica, o sea, es una receta, un documento que les entregan que les dice, ¿sabes qué? Paciente, eres cardiópata y necesitas hacer ejercicio, vete al gimnasio. Entonces aquí vienen así todos como regañados, es que me mandaron a hacer ejercicio. Hay que cambiarles el chip a esta población, porque lo poco que puedan conseguir de ese ejercicio o ese entrenamiento en la edad en la que se encuentren y bajo esa patología, no va a ser mucho lo que van a poder conseguir para el resto de los años que le queden. Hacemos un trabajo para poder mantener una calidad de vida al paciente. Sí, pero si entra con esa actitud, es que me mandaron, estoy obligado, pues aunque hagas por ese paciente, la parte mental siempre te va a bloquear. Entonces nunca te va a dejar avanzar. Lo otro es el mantenimiento de la condición. La condición física está basada por 7 principios, que ahorita se los voy a mencionar más adelante, en donde está, por ejemplo, fuerza, resistencia, potencia y todo lo demás, que se puede trabajar dentro del gimnasio y que no necesitamos exactamente un campo de fútbol, una pista atlética o un pasto sintético para poder trabajarlo todo. O sea, ya en el gimnasio tenemos tantos instrumentos y tantos equipos para poder trabajar que se nos facilita tanto poder hacerlo bajo techo y no hacerlo al aire libre.
bueno, por ir a hacer ejercicio, pero resulta que estos últimos son bien emocionantes, lo puedo decir así, porque nos llegan personas que son con o traen problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico chico que sufre de bullying en el colegio o en la universidad, entonces como para desahogarse, como para distraerse, pues se va para el gimnasio. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué vienes al gimnasio? ¿Qué quieres lograr? Y él, nada, es que ando en depresión. Y uno, ok, ¿listo? Entonces, ese tipo de pacientes que tengan problemas o trastornos psicológicos como la depresión, la bipolaridad, trastornos de ansiedad, hay que tener mucho cuidado con ellos, no es porque sean malos, agresivos, pero sí porque necesitan otro tipo también de supervisión, ¿de acuerdo? De características. Y también igual deben de pasar por el médico y por nutrición. Problemas personales, ¿no? Entonces la típica de, es que me abandonó el marido, entonces tengo que venir a distraerme y porque quiero demostrarle que es que yo sí, de lo que se perdió, ¿no? Que es lo típico que dicen. Entonces, fijo, pues van al gimnasio, se van a hacer ejercicio y ponen como sus selfies de yo aquí haciendo ejercicio, felizmente soltera y todo lo demás. Entonces, por problemas personales también llegan personas a decir, necesito un desahogo. Y ese desahogo, quieran o no, se vuelve como una parte social. El gimnasio es un entorno social. Entonces, no significa que tú te subas a una elíptica, a una bicicleta y estés ahí tú como un zombie pedaleando. O sea, tú vas a hablar con gente. Entonces, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me alcanzas esto, se te cayó lo otro, ya voy a terminar con esta máquina, voy para la otra, ¿cuándo es la siguiente clase? Etcétera. Entonces, el hecho de estar empezando como a hablar, socializar, pues también te va haciendo hacer como ese desestrés que lo trae el ejercicio. El ejercicio te libera endorfinas, te desestresa, te emociona y hasta te cambia tu forma como de verte. No sé si han escuchado por ahí que cuando dicen que cuando ustedes se creen que están, que amanecieron hoy lindos, que se sienten todos, no sé, como dinámicos, como muy extrovertidos, pues la gente como que así los visualiza, ¿no? Entonces, lo que uno se cree, lo que uno piensa que es, pues uno puede llegar a reflejarlo directamente hacia los demás. Entonces, la parte del gimnasio realmente es una forma terapéutica, es un tratamiento de verdad que podemos llegar a hacer y a conseguir demasiados logros. Vamos con el otro. Tenemos el fisioterapeuta no sabe cómo mejorar la condición física de las personas. Y esto es falso. Claro que sabemos. ¿Cuáles son los componentes de la condición física? Tenemos fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, flexibilidad, equilibrio y coordinación. Todas las evaluamos, todas las trabajamos y todas las vamos perfeccionando. Ojo, todos ustedes tienen las 7, pero una va a estar más alta que la otra, una va a estar más abajito porque no la trabajan tanto. Entonces, por ejemplo, si quieres ser fuerte, pues no puedes ser fuerte y veloz al mismo tiempo, ¿no? Se los coloco por un ejemplo, Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido del mundo. Entonces, ese hombre es veloz, es súper rápido, pero si lo ponemos a trabajar entrenamiento de fuerza, no va a tener una fuerza realmente funcional porque sus características de rendimiento, de condición, pues van a ser completamente diferentes. ¿Qué significa todo esto? Que las 7 nunca van a estar así. Dependiendo de lo que ustedes quieran conseguir, van a estar como escalafonadas. Unos tendrán mejor coordinación, pero pésimo equilibrio. Unos serán muy fuertes, ay, pero es que también, por ejemplo, la flexibilidad la tienen al piso. Y creo que por lo general, todo fisioterapeuta está pésimo en flexibilidad. Y resulta que la flexibilidad es un área que debemos de trabajar siempre, y más fisios, porque trabajamos las manos antes y después de cualquier tipo de terapia, porque nos ayuda también a tener un aumento en la amplitud articular, ¿no? Para evitar retracciones, evitar, por ejemplo, los dolores musculares, evitar las compensaciones. Entonces, esto se evalúa en el usuario, aunque no sea deportista, yo tengo que saber qué tan resistente es, qué tan fuerte es, si tiene equilibrio. Si sé que no tiene equilibrio, pues sé que no lo voy a poner en una caminadora, ¿de acuerdo? Lo tengo que mandar a otra máquina. Entonces, estas evaluaciones me permiten a mí identificar qué es lo que yo tengo que hacer con mi paciente o con mi usuario dentro del gimnasio, porque yo no voy a estar ahí 100% del tiempo cuidando y vigilándolo. Inclusive, el entrenador tampoco. El entrenador va a estar a cargo de todos los que están en el gimnasio. Entonces también como que, ya voy para allá y va con uno y luego aquí se le cae uno, pues no puede ser tampoco culpa del entrenador. Bien, el fisioterapeuta puede evaluar, pero no diagnosticar. Aquí voy con lo siguiente. En varios países del mundo,
como fisioterapeutas tenemos la capacidad y digamos que la obligación de diagnosticar. Sin embargo, en otros países no está permitido, ¿sí? El diagnóstico se le da por lo general y en primera instancia, y sí, debe ser así, se le da al médico. El médico es quien evalúa, quien diagnostica, quien trata y quien remite. Cuando remite, lo manda directamente, pues digamos, como al fisioterapeuta, lo manda, si es el caso, al terapeuta ocupacional, lo manda al psicólogo, lo manda al especialista. Pero para esto quiero hacer una aclaración bien grande, aquí sobre todo en México. Tengamos en cuenta que la historia clínica tiene 5 componentes, en donde cada una de esas áreas tiene que hacerla tanto el médico como el fisioterapeuta, ¿de acuerdo? La anamnesis es el primer componente, que es todo ese interrogatorio, toda esa historia clínica que hacemos de recolección de información desde cómo se llama, dónde nació y cómo nació hasta cuál es el motivo de la consulta, ¿sí? Pasamos por todos los antecedentes. Luego de que preguntamos de todo, venimos y hacemos la evaluación física. Entonces es la exploración física o el examen físico, como lo quieran llamar, donde venimos, hacemos toda la evaluación y comprobamos de lo que nos dice el paciente a lo que podemos llegar y referir y concluir directamente en nuestra historia. Pero resulta que luego viene la parte 3, que es el diagnóstico. El diagnóstico solito, si lo dejamos así, es para el diagnóstico médico. Pero resulta que el diagnóstico es como yo defino la patología o la lesión que tiene ese usuario y va relacionada con el pronóstico. Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan rápido se puede llegar a producir. Por lo tanto, hablando a nivel México, nosotros como fisioterapeutas, para evitarnos problemas legales con médicos, no hay que colocar diagnóstico lesión de manguito rotador, sino que debemos de colocar diagnóstico terapéutico, paciente presenta lesión de manguito rotador, ¿sí? Si le colocamos la palabra terapéutico, ya no tienen por qué decirnos nada, porque estamos hablando de que es la parte terapéutica, la parte de nosotros, de tratamiento. Pero, porque es importante que sí realicemos nosotros una exploración y sí hagamos un diagnóstico, y es muy fácil. Algo que yo les enseño a mis chicos en el aula de clase es que los médicos también se mueren. ¿Qué significa? Que los médicos también se equivocan. Así como se equivocan ellos, se equivocan los fisios, se equivocan los abogados, se equivoca un montón de gente. Todo el mundo nos equivocamos porque somos humanos, ¿sí? Pero no está de más que si yo ya tengo aquí una receta y tengo un diagnóstico, ¿yo por qué me tengo que basar en ese diagnóstico si yo tengo la capacidad? Yo estudié, yo practiqué, yo investigué y puedo aplicar ese conocimiento y decir, ¿sabes qué? Al momento de evaluar me di cuenta que no es un manguito rotador, es por ejemplo un pinzamiento subacromial. Entonces, ¿el tratamiento va a cambiar? Claro que va a cambiar. ¿Sí? Los objetivos van a cambiar, también van a cambiar. Que esté todavía en el mismo complejo articular, eso es otra cosa. Pero yo puedo estar cambiando mediante mi conocimiento, que no es empírico, que realmente ese diagnóstico inicial que le dieron es completamente erróneo. Ahora, ojo, aquí abro un paréntesis gigante y coloco en letra negrita. Nunca le digan al paciente que el médico se equivocó, que el médico no sabe, que cambie de médico, porque es echarnos tierra a nosotros mismos, ¿sí? Hay que respetar. Uno no sabe en qué condiciones se encontraba el médico, qué fue lo que el médico evaluó, cómo lo evaluó, qué encontró, o porque tal vez la sintomatología en ese momento estaba referenciando otra situación. Entonces aquí no es una pelea de egos. Aquí tengan en cuenta que todos somos un equipo y que todos trabajamos por lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Explicar al paciente que durante su evaluación encontraron otro tipo de hallazgos y que por lo tanto se va a trabajar con eso. ¿Por qué? El médico lo evaluó una sola vez y solamente lo va a ver hasta que termine, si acaso, las terapias, ¿de acuerdo? Pero ¿con quién se queda el paciente durante las 8, 12 o 15 sesiones? Pues con nosotros. Entonces, al estar con nosotros, pues sabemos que hacemos el seguimiento, la evolución, la retroalimentación y la revaloración, ¿de acuerdo? Entonces, es una comunicación que hay que tener con el paciente en donde no le echamos la culpa a ninguno de los profesionales, en donde lo que hacemos es corroborar esos diagnósticos para darle un mejor tratamiento, que sería el quinto componente de la historia clínica. Bien, creo que voy bien de tiempo. Bien, ¿qué hacemos entonces en la exploración física? Todo esto que voy a hablar de aquí en adelante es
pues cuál es el papel del fisioterapeuta dentro del gimnasio. Entonces, lo que más hacemos nosotros, que es como equivale tal vez a un 60%, es la evaluación, ¿sí? Esta evaluación o exploración física que nos permite sacar las conclusiones para llevar hacia el objetivo que trae la rutina. ¿Con qué empezamos en la exploración? Empezamos siempre, inclusive no en un gimnasio, en cualquier consultorio, en cualquier clínica, empezamos con toma de signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura. Y pues ya últimamente pues empezamos también con lo de la oxigenación, ¿no? El oxímetro. Hay que tener en cuenta que debemos de conocer y saber los parámetros, las características de cuándo es normal, cuándo puede ser algo alterado y cuándo es completamente alterado. Entonces, siempre tenemos escalas para poder identificar, si tenemos, por ejemplo, en este momento que les coloqué la tabla de la hipertensión, que nos lo trae el Colegio de Medicina del Deporte, si estamos por debajo, estamos hipotensos, también tenemos ciertas características para llevar a cabo en el gimnasio o en el ejercicio. Si estamos hipertensos, hay que dar ciertas recomendaciones o ciertas características para tener en cuenta porque un paciente hipertenso medicado y no medicado es de alto riesgo. Medicado, ¿por qué? Porque si ya sé que tiene un problema a nivel cardíaco y está medicado, significa que sus valores van a estar normales. Entonces, cuando él está haciendo el ejercicio y si yo le pregunto cómo te sientes, bien, y le tomo los datos, los signos vitales y están bien, ¿será que sí o será que tienen que ver directamente con el medicamento? Porque él me dice que sí, pero yo lo estoy viendo y está muy rojo, está sudando demasiado, está demasiado pálido, etcétera. Entonces, son características que a mí me dan para decir algo no está bien. Entonces, aquellos pacientes que están medicados hay que tener como un seguimiento mucho más estricto directamente con ellos. Luego de tomar signos vitales nos vamos con antropometría. Aquí lo hacemos de manera como generalizada. Sí sabemos que vamos a mandar a nuestro paciente al nutricionista. Si no, pues lo hacemos súper específico, hablamos con él, sacamos el somatotipo, etcétera, para poder tener las características. En antropometría, ¿qué sacamos? Peso, talla, que esos dos datos me van a sacar directamente lo que es el índice de masa corporal, peso sobre estatura al cuadrado, y ese IMC me va a dar a mí un parámetro para saber si está en bajo peso, normopeso o por sobrepeso, ¿sí? Aquí yo ya saco mi primer dato y digo, ok, ¿le sirve tal ejercicio? No le sirve tal otro. Luego tengo que medir lo que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces venir aquí, medir el perímetro abdominal, el gordo que tenemos, y saber exactamente en qué medida está. Tengamos en cuenta que para las mujeres lo máximo que pueden llegar a medir es 80 centímetros, y aquí ya lo consideramos aumentado. Pero cuando está muy aumentado y está en alto riesgo, serían 88 centímetros. Ahorita que salgan, si quieren, cuando terminen la ponencia, o si pueden ahorita mismo, saquen su cinta métrica y mídanse cuánto tienen de perímetro abdominal. Y si tienen 85, van a decir, oh, por Dios, soy fisio y tengo un perímetro abdominal aumentado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Para hombres, la medida es diferente. Tengamos en cuenta que su composición, ¿no? Y su complexión, pues, es muy diferente a la de nosotras. Por lo tanto, sus medidas, pues, van a ser más amplias y van a llegar hasta 102, siendo la medida más exagerada para tener un aumento, pues, exagerado de este perímetro abdominal. Tengamos en cuenta que estos dos datos de 88 centímetros y de 102 son un alto riesgo a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Por toda la grasa que se acumula a nivel intraabdominal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar y saber también cómo se le va a dar las medidas a los pacientes, ¿no? No es que uno llegue y me diga, ¡ush! Tiene 110, qué gorda. O sea, no, hay que tener mucho tacto porque la forma como ustedes lo digan verbalmente o lo demuestren no verbalmente, pues va a ser también que tengan como un impacto directamente en este usuario. Y posiblemente ni siquiera regrese con ustedes porque ustedes le bajaron el ánimo. Lo otro, la flexibilidad. ¿Evaluamos flexibilidad? Claro que sí. Tenemos que evaluarla por completo para saber qué tantas retracciones está teniendo, si van a ser bilaterales, lado derecho, lado izquierdo, si, por ejemplo, debido a esa retracción que está generando por esa falta de flexibilidad, pues va a hacer que genere los dolores musculares. Utilizamos este cajoncito, creo que lo han conocido, se llama el test de Sinan-Rich. Este test evalúa que por medio de de las rodillas completamente estiradas, aquí la imagen está mal, si les pido una disculpa,
tiene que estar completamente descalzo, ¿de acuerdo? Y se le pide al paciente que con un solo intento pues baje lo máximo que pueda, se mantenga sin doblar rodillas y ahí se le toma la medida. Entonces, al tomarse la medida, sabemos que por la tabla que les estoy colocando aquí a continuación, sabemos si para hombres o para mujeres viene siendo bueno o viene siendo regular o malo, ¿sí? Si es malo, yo sé que uno de mis objetivos que tengo que colocar en la rutina va a ser mejorar la flexibilidad en miembros inferiores, cadena posterior, por ejemplo. O mejorar cadena cruzada porque tiene una mala postura, entonces está teniendo problemas en la respiración, ¿no? Entonces, este tipo de test me está permitiendo a mí poder evaluar y sacar datos que poco a poco me van a apoyar para dar mejores resultados. Ahora, el paciente tal vez ni siquiera sabía que era malo en flexibilidad, pero si cuando regrese con nosotros volvemos y evaluamos todo y le decimos, oye, mira, en 2 meses mejoraste 3 centímetros, ¿no creen que se va a poner feliz, se va a motivar? Claro que sí, ¿de acuerdo? Y además de que él mismo se va a sentir que tiene como más movimiento, como que tiene mejor postura, como que ya como que se mueve más. Luego de este tenemos y vamos a hacer todo lo que son las pruebas de fuerza y resistencia, que si se dan cuenta estoy metiendo cualidades físicas, ¿no? Hacemos los push-ups. A los hombres, que de por sí los hombres tienen mejor fuerza en miembros superiores y menor fuerza en miembros inferiores, cosa que sucede diferente para nosotras. Tenemos menos fuerza en miembros superiores y tenemos más fuerza en miembros inferiores. Cuando ponemos a un hombre a hacer los push-ups, ¿no? Las famosas lagartijas, ellos pueden hacerlo supremamente fácil, ¿no? Pueden subir, bajar, hasta saltar y golpear. Pero pongan a una mujer, o sea, pongan a hacer una de ustedes y cuando se van a levantar, ahí se quedan tiradas en el piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay adaptaciones que se hacen para la mujer y no para el hombre, obviamente, hay que tener un tipo de ventaja. Y es el apoyo de las rodillas. Entonces, lo que hacemos es que la palanca larga, si se acuerdan de física, palanca, pues tenemos como tal, todo, digamos aquí la posición del hombre, ¿cierto? Es completamente estirado. Significa que está en horizontal en contra de gravedad. O sea que tiene más segmentos corporales que están en contra de gravedad haciendo presión o fuerza hacia abajo. Pero cuando nosotras colocamos manos, rodillas y pies, la palanca se vuelve corta porque ya no tenemos cadera, tenemos fémur en contra de gravedad. Ya está en un desnivel. Entonces aquí nos permite hacer tal vez no una, sino unas 2 o 3 o no se hacen de manera correcta. Entonces aquí nos dice como que, bueno, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza? Aquí estoy evaluando fuerza y resistencia. ¿Cuántas hace? Bueno, primero, ¿puede hacer o no puede hacer? Segundo, ¿cuántas hace y en cuánto tiempo? Entonces yo sé que si, por ejemplo, el hombre me hizo 30, digo, no, pues está súper bien, ¿sabes qué? Desde fuerza a miembro superior está perfecto. Pero luego vamos a miembro inferior a ver cómo le va. Y hacemos todo lo contrario con las mujeres. Entonces decimos, pues tienes que entrenar y hacer más fuerza, tienes que trabajar más hombro, para vertebrales, abdomen, pectoral, para poder hacer una mejor integración neuromuscular. Ay, no me salió la imagen. Ay, no me salió la imagen. Bueno, tenemos la sentadilla estática y ahorita sigo con la dinámica. Ah, sí, está aquí este lado. La estática. La sentadilla estática es como la sentadilla inicial que debemos de trabajar con todo usuario, porque aquí corroboramos qué buena postura está optando para hacer esa posición y además de eso, qué tanto, digamos, como ese temblor que se le aparecen en las piernas, ¿no? Y la cabeza de las personas, empieza a generar. ¿Qué pasa? Cuando estoy estático, tengo un punto de apoyo. Ese punto de apoyo me permite a mí tener más tiempo de duración y mejor ejecución durante ese ejercicio. Sin embargo, hay personas que por ser un trabajo isométrico, miembro superior, concéntrico, miembro inferior, va a hacer que se genere más fatiga porque es isométrico, ¿cierto? En menor tiempo que no aguanten. Entonces van a tener que colocar las manos en los muslos, colocar las manos aquí arriba, en el pecho, de que ya me estoy cansando. Entonces, si están cambiando de posición y no mantienen la posición ideal, esa prueba no es válida. O sea que su trabajo estático está mal. Entonces, pasamos de lo estático y nos vamos a lo dinámico. Aquí pasamos a la sentadilla dinámica. Esa es la sentadilla que todos conocemos, ¿no? Que vamos para abajo, nos vamos sentando, hacia arriba, sentados, arriba, sentados. Pero resulta que nosotros evaluamos la calidad del movimiento. Tengan en cuenta que algo que siempre va a pasar con los entrenadores y es una gran pelea, es que nosotros como oficios pensamos en evitar lesiones. Entonces, baja hasta ahí.
sube, controla aquí, controla acá. Mientras que el entrenador baja hasta el fondo y sube y más peso, ¿de acuerdo? Porque está motivado por otro tipo de condiciones. Sin embargo, nosotros siempre pensamos en ayudar que no haya ningún tipo de lesión. Ahora, hay que tener en cuenta la ejecución. Entonces, si el paciente, por ejemplo, me baja con tronco muy flexionado, esa prueba no vale. Si baja muy recto, con las piernas muy abiertas, la prueba no me vale, ¿sí? O que, por ejemplo, que vaya bajando, suba, baje, uno diga, lo está haciendo bien, pero levanta punta de pies, tampoco vale. Entonces, hay que revisar cada uno de los parámetros para saber cuándo se cumplen a perfección y que ya a partir de ahí pueda contar 1, 2, 3, durante 1 minuto. Todas las pruebas se hacen por 1 minuto y ahí se colocan como tal los valores para saber cómo va mejorando en cada una de las valoraciones. Luego, creo que esa es la que más les cuesta, ¿no? La de abdominales. Esta no es la típica de hacer abdominales, de acostarse y así subir y subir y subir. Esta prueba o este test de abdominales es donde yo le pido al paciente que primero, para evaluar si tiene activación abdominal, coloque los pies en el piso, coloque las manos en los muslos y con un solo intento suba a tocarse las rodillas hacia la parte infra de la rótula, se mantenga y luego baje. Si hizo eso, tiene activación muscular, tiene activación a nivel del abdomen. Si no lo hace, ni siquiera voy a intentar hacerle la prueba de abdominales a ese paciente, porque lo que voy a hacer es que genere compensaciones y genere lesión. Una de las típicas compensaciones es a nivel cervical, ¿no? Entonces, todos llevan la cabeza hacia adelante para poder hacer la fuerza de subir. Pero si mi usuario sí realiza esa activación muscular, le digo, ok, regrésate y ahora por 1 minuto hazme el mismo movimiento todas las veces que puedas y yo te las voy a contabilizar. Entonces va a empezar 1, 2 y digamos que me dio 20. Entonces aquí en esta tabla traigo parámetros en donde viene según la clasificación, si es bueno, regular o malo, la cantidad por género, hombres o mujeres, pero también por edad. No es lo mismo un chico de 15 años que alguien que tiene 29 años a alguien que tiene 75 años, ¿de acuerdo? O sea, los valores van a ser completamente diferentes y para eso hay parámetros, para que nos digan si está bien o está por fuera de ese rango. Por último, pues tenemos como tal lo que es el core, ¿no? El core, me estoy sacando la batería, perdón. El core, tengan en cuenta que es todo el centro del cuerpo, ¿no? Que nos va a dar la capacidad para dar la estabilidad corporal. El core está conformado por 29 músculos. Entonces, no solamente es venir y hacer evaluación y entrenar el recto del abdomen. El core involucra todo, involucra inclusive serratos, pectoral, glúteos. Entonces, todos estos músculos tienen que ir trabajando de manera sincrónica para que uno sea como la unión del otro. ¿Qué hacemos? Aquí está la activación muscular. El primero que les mencioné es pedirle que realice un solo movimiento, que se mantenga para saber si tiene esa resistencia y si ese recto está trabajando, ¿no? Que no hay una compensación. Pero resulta que yo también lo que tengo que hacer es ver si el paciente genera una compensación a nivel del cuello. Entonces, miren la cabeza, por ejemplo, tiene que estar completamente recta, alineada. ¿Yo qué le digo? Vas a buscar un punto fijo en el techo y cuando subas vas a seguirlo viendo hasta que llegues a tocarte la rótula y ya luego te devuelves lentamente. Lo ideal, chicos, es que cuando ustedes estén haciendo la valoración física, ese paciente tenga la menor cantidad de ropa posible. ¿Por qué? Si miran ustedes la imagen del chico de arriba en la parte superior derecha, se van a dar cuenta que tiene camiseta, ¿de acuerdo? Que si se le pide que se la quite, no va a pasar nada, no hay nada que esconder, pero podemos ver fácilmente cómo se contrae directamente el músculo. En una mujer, tampoco es que sea difícil, sí hay que tener mucho tacto y mucho cuidado para que no hayan como problemas por abusos, etcétera. Pero como la chica de abajo se le puede decir, ¿no? Como colócate en decúbito supino o boca arriba, porque bueno, todo el mundo conoce nuestra terminología, y se le dice, vas a hacer ese movimiento. Mientras que uno va viendo el abdomen, si se activa o no se activa, pues ¿qué va a pasar? Ella va a generar ese movimiento. Pero si nos llega una señora de 60 años, uno le dice, por favor, quítese la camiseta, pues la señora va a decir, no, gracias, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta cómo decir las cosas, cómo pedirlas y a quiénes pedirlas. Desde el inicio, desde el momento que ustedes están en la anamnesis, desde que están averiguando todo, ustedes tienen que tener un clic con ese paciente como tranquilo, cuéntame todo, relajado, o sea, súper bien, ¿sí? Tener una muy buena comunicación
para cuando lleguen a este momento de las pruebas, de medir, de sacar los resultados, o sea, no le sea tan complicado a ese usuario y pueda pues como romper ese miedo, ¿no? Como ese hielo de que, ay, qué pena, me va a ver el gordo, que si la estría, que si la cicatriz. O sea, eso ustedes saben que para nosotros, área de la salud, eso no nos importa. Creo que todos tenemos gordos, estrías y cicatrices y se nos van a seguir saliendo. Entonces, creo que el cuerpo humano es tan bonito que no debemos como ni siquiera como ocultarlo, o sea, como ponerle tanto tabú. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta mamá o con esta señora de 65 años? Decirle, bueno, necesito que te dobles un poquito la camiseta, necesito ver esa barriga, si se mueve, si se contrae, porque si sí, funciona. Si no, entonces nos toca poner a trabajar. Entonces, ella cuando dice, ah, ok, me está explicando por qué tengo que hacer esto, pues va a ser mucho más fácil a que le diga, quítese la camiseta. O sea, va a ser muy, muy complicado para ella. ¿Bien? La otra es el apoyo unipodal. Aquí evalúo equilibrio y coordinación. Entonces yo le pido a mi paciente que se pare en un solo pie y yo voy a ver la estabilidad. Puedo evaluarlo en un plano rígido, estático, o puede ser en una colchoneta para hacerlo más inestable. Entonces lo hago de las dos maneras y con ambos pies. Entonces yo puedo verificar y decir, ¿sabes qué? Tienes inestabilidad ligamentaria a nivel de la articulación del tobillo. ¿Cuántos esguinces has tenido? Te puedo decir, no, pues he tenido como 3, pero sé que me he caído 1000 veces. Entonces, en 1000 veces es que sí han podido tener esguinces, pero nunca diagnosticados. O sea, creo que cuando ustedes se caen o se les dobla el tobillo cuando están caminando en tacones, pues nunca van al médico a decir, ay, me doblé el tobillo. O sea, uno evita ir con el médico. Entonces, todas esas lesiones que se van presentando, tengan en cuenta que los tejidos no tienen la misma capacidad de regeneración y que el ligamento nunca va a volver a estar en estado original, ¿no? Que va a ser en estado de reposo. Tuviste un esguince 1 o grado 1, significa que perdiste un poco de disensibilidad, volviste a estar casi en fase 0, pero eres susceptible a que vuelva otra vez a ocurrir 1, 2 y 3 veces más. Entonces, yo aquí evalúo equilibrio, un solo pie derecho, pie izquierdo arriba, como una articulación a 90 grados. Los evalúo con colchoneta, que sería algo inestable, o con piso rígido, que sería algo estable, y también evalúo más o menos por el tiempo qué tanta estabilidad tiene. Que no tenga que abrir los brazos, que no esté temblando tanto, o que no tenga que caer la pierna, ¿sí? Y lo último que venimos haciendo, pues viene siendo el trabajo de cuadrupedia. Entonces le pedimos que de manera contralateral eleve los segmentos. Entonces, por ejemplo, digo, vas a elevar, por favor, brazo derecho al frente y la pierna izquierda atrás. Entonces vamos a ver qué tanto esa cadera, esa pelvis, pierde esa estabilidad, el abdomen cae, la cintura escapular se genera una flexión o una cifosis, el pie que queda apoyado genera como una presión así como en garra hacia el piso para no poderse caer. Pero luego hacemos todo lo contrario. Entonces ahora le decimos baja pierna derecha, pie izquierdo y ahora vamos al revés. Brazo izquierdo adelante, pierna derecha atrás y se van a dar cuenta que este ejercicio ustedes mismos van a tener mejor equilibrio en un lado que en el otro. ¿Por qué? Porque la verdad nosotros no somos completamente simétricos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos cadenas musculares, tenemos cadenas musculares anteriores, posteriores, cruzadas, respiratorias, etcétera, que todas van a ir uniendo músculo por músculo, haciendo que tengan una sincronía, ¿no? Una sinergia muscular. Pero si una falla, el otro tiene que empezar a cubrir esas falencias que trae ese músculo. Y si ese tiene que hacer más trabajo, pues el que le sigue tiene que hacer más trabajo. Entonces se va a ver como una cadena de nunca terminar, por eso se llaman cadenas musculares, de nunca terminar y poco a poco va a empezar a generar un desbalance muscular. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hacemos de todo, evaluamos de todo y a partir de esos resultados, nosotros vamos y generamos nuestra rutina de entrenamiento. Entonces recuerden que son aquellos consejos o observaciones que le damos al entrenador para que él agarre su rutina y diga, pongo tal máquina por tanto tiempo, con estas series, con estas repeticiones. No me voy a meter con fases de entrenamiento, ese papel lo trae específicamente el entrenador, que si entrenamiento piramidal, que si entrenamiento descendente, etcétera, eso es por parte de ellos. Como fisioterapeutas podemos especializarnos y podemos certificarnos y trabajar en la parte de entrenamiento, sí, 100%. Que hay fisios que saben cómo dosificar, cómo colocar dosificación, por ejemplo, de dosis, intensidad, frecuencia, duración, repeticiones, series,
métodos interválicos y piramidales, etcétera, también, sí los hay. Solamente es cuestión de estudio, de que el papelito diga que tú sí estudiaste, sí te capacitaste y que sí estás apto para aplicar ese tipo de entrenamiento con las personas. Porque a veces por querer hacer más, hacemos menos y terminamos perjudicando a nuestro usuario. Y por último, tenemos que ya con toda esa información, pues tenemos que sacar una clasificación. Tenemos que clasificar a nuestros pacientes y decirle a nuestro entrenador en qué condiciones se encuentra. Esto nos lo va a dar directamente la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, en donde clasificamos de acuerdo al rango de edad, al género y a las alteraciones que yo encontré durante la valoración. Entonces yo le voy a colocar usuario, digamos, Pepito Pérez, es clasificado A1. ¿Por qué A1? Porque es que es un hombre que tiene 35 años y no tiene factores de riesgo. Solamente pues es sedentario, pero tiene uno, pero no tiene nada más. No tiene problemas metabólicos ni nada por el estilo. Entonces yo lo coloco A1. Entonces cuando el entrenador ve que dice A1, dice, ok, no tiene ningún problema, o sea que puedo exigirle y puedo colocarle otro tipo de entrenamiento. A que si yo le coloco, por ejemplo, a un paciente que tiene clasificación D, es porque ya me viene con contraindicaciones. Aquí, por ejemplo, son aquellos pacientes que vienen por rehabilitación cardíaca. Fase 3 de rehabilitación cardíaca es un entrenamiento en gimnasio o al aire libre o a nivel domiciliario, donde vienen contraindicaciones para hacer ejercicio. Entonces, ¿sabes qué? No puedes hacer ese tipo de entrenamiento, no puedes hacer levantamiento de pesas por encima de 90 grados de hombro. Entonces, ya vienen como pausadas o seleccionadas todas aquellas condiciones que no debes de realizar. Entonces, cada usuario, si se dan cuenta, ahí la tablita me dice qué puede hacer, qué características tiene y qué cuidados debo de llegar a tener. Y entonces, por último, pues ya yo le digo al paciente, eres apto con restricciones, eres apto con recomendaciones o simplemente sabes que no eres apto. Si no eres apto, sabes que te devolvemos tu dinero, vete a un fisioterapeuta o a un médico especialista en tu área que él realmente te trate. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros hicimos fue para llegar específicamente a identificar qué tipo de paciente vamos a tener dentro del gimnasio, que no sea un riesgo para nosotros ni para ningún otro usuario y que nosotros podamos llegar a ayudarle en su estado de salud. Y pues con eso termino. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas por ahí. Ok, muchísimas gracias, Leslie. Y sí, en efecto, ahorita pasamos a la serie de preguntas. Ok. Entonces, por favor, les pido si tienen alguna pregunta, por favor las escriban para que se las podamos realizar a nuestra ponente. ¿Yo veo las preguntas? No. No, todavía no tengo alguna pregunta, pero pues bueno, vamos a esperar. Ok, bueno, aquí no aparece, pero aquí tengo una pregunta. Y bueno, una de las preguntas es, ¿qué tan frecuente o qué tipo de lesiones es más frecuente en hombres, así como en mujeres? O sea, ¿hay una lesión que predomine más de acuerdo al sexo o es indistinto? Dentro del gimnasio. Bueno, de lesiones, por lo general, lo que más predomina para ambos son esguinces, ¿no? Por ejemplo, por un mal apoyo, porque se cayeron, se resbalaron, porque levantaron mal un peso. Entonces, no solamente los esguinces vienen a nivel de la articulación del tobillo, también vienen por una mala fuerza que estaban haciendo en un levantamiento de pesas, ¿no? Un abdominal, hacer la contracción de flexión a nivel de la subida, ¿no? Del abdominal. Entonces, creo que sí lo más común, pues son los esguinces. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, es de Fátima. Dice, ¿después de qué tiempo se recomienda mandar ejercicios para fortalecimiento tras una recuperación de alguna patología? Inmediato. O sea, la respuesta es inmediato. Tengan en cuenta que
Para cualquier tipo de lesión, nunca debemos de olvidar que el fortalecimiento es indispensable. Aunque tengamos, por ejemplo, no sé, digamos una lesión de codo, no debemos olvidar los segmentos adyacentes, ¿no? Entonces, que sería la muñeca, sería el hombro. Hay músculos que trabajan en forma sinérgica para trabajar con el codo, pero que son fundamentales para la movilización de otras estructuras. Entonces, entre mejor trabajemos y entre más rápido trabajemos la fuerza muscular, ese paciente se va a llegar a recuperar mucho más rápido y el dolor va a disminuir. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta por parte de Aranza Ocampo. Dice, ok, mi duda es, ¿los agentes físicos podrían ayudar a tener un mejor tratamiento, como por ejemplo las corrientes rusas o vendaje neuromuscular dentro del gimnasio? Ok, sí, o sea, tengan en cuenta que todas las herramientas que tengamos a nuestras manos, todo sirve, ¿sí? Podemos agilizar el proceso, mejorar la condición, pero nunca olvidar que lo mejor que podemos hacer para un tratamiento es generar movimiento. O sea, todo lo que tenga que ver con movilizaciones, con ejercicios, sin tener que colocarle un peso, o sea, inclusive las movilizaciones pasivas, las asistidas o las resistidas en diferentes posiciones, también funcionan. Que podemos trabajarlo en conjunto, está perfecto, pero especializarnos únicamente en un área o con un equipo, lo mejor es que no, porque nomás pensamos lo siguiente: acostamos al paciente en la camilla, le colocamos las corrientes y ahí lo dejamos. O sea, el efecto de por sí los agentes físicos es estático, o sea, dura un tiempo determinado, mientras que el ejercicio lleva respuestas y adaptaciones en un tiempo prolongado. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y es, según Patti, ¿son mejores las abdominales o los ejercicios hipopresivos para la faja abdominal? Bueno, empecemos porque primero hay que saber si el paciente o el usuario o tú sabes hacer un abdominal. No todos, y les apuesto lo que quieran, que el 80% de los que estamos aquí metidos no saben hacer un abdominal. ¿Sí? Entonces, si yo no sé hacerla, pues prefiero hacerlo de otra forma, que una de las técnicas sí son los hipopresivos, pero tampoco para empezarlo, no sé si los han hecho alguna vez en clases, no es fácil. O sea, la gente cuando no tiene un control respiratorio adecuado, cuando no sabe cómo respirar, lo que pasa con esas personas en las primeras sesiones es que se desmayan. Y además, el hipopresivo, pues como es hipo, ¿no? O sea, hay una disminución como tal de la presión intraabdominal, genera modificaciones a nivel del sistema respiratorio y cardíaco. Por lo tanto, puede generar mayores respuestas, ¿no? a la vista, y también a nivel fisiológico. No tiene que tener fuerza o posiciones como contraindicadas, pero sí puede generar, por ejemplo, náuseas, mareos, síncopes, que luego con esas caídas, con esos desmayos, pues vienen peores los traumas, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería mejor? Yo diría, vamos desde lo básico. Entonces, vamos a primero a averiguar si sabemos hacer un abdominal. Si no sabemos, aprendamos a hacer un abdominal. No nos saltemos como todos digamos, los escalones. Y ya poco a poco que vayamos mejorando, pues ya llevamos a la última fase, que vienen siendo los hipopresivos. Ok, muchas gracias. Pregunta también Frida, ¿qué tipo de pacientes puede resultar no aptos para el gimnasio? Ok, pacientes no aptos. Entonces tenemos, por ejemplo, cardiópatas que no estén controlados, que no hayan ido con médico, que no tengan medicamentos, que no estén en seguimiento. Pacientes que tengan problemas de esquizofrenia, que tampoco no estén tratados. Entonces, por el ruido, por los colores, si se dan cuenta en los gimnasios, por lo general los colores son oscuros, pero vienen así como unos rayos fuertes de luces. Por eso, pues, como que la diapositiva del negro con el contraste del amarillo, ¿no? A veces los colores, el sonido, las luces que están generando son detonantes para estos pacientes, y no solamente es que sea riesgo para él, sino que es riesgo para la gente que está a su alrededor. Entonces, son características que hay que tener mucho cuidado, pero que sean así como los súper contraindicados serán los únicos, siempre y cuando no estén controlados. De lo contrario, todo paciente o todo usuario es candidato en entrar, en recibir una valoración y saber exactamente cómo trabajar con él. Ok, muchas gracias. Aquí también preguntan, bueno, no sé aquí a qué se refiere, dice, ¿cómo disminuir el aumento muscular en brazos para una mujer?
Pues bueno, así está elaborada la pregunta. No El sé. aumento en brazos, o sea, ¿cómo evitar que aumente el trofismo? ¿Será? Eh, pues yo supongo, o no sé si lo que quiso decir es, pues tal vez para que no generen mucha hipertrofia en brazos, tal vez, no sé. A ver, Si a por ver, ahí va la... voy a como a reorganizarla. Sí, es un mito y sí, no lo metí, es muy cierto, pero bueno, no es sobre el área de fisioterapia, sino sobre el entrenamiento físico, ¿no? Hay mujeres que piensan que si entran al gimnasio a hacer puras pesas, pues van a crecer, ¿no? Así como los hombres, van a ser así súper hipertrofiados. Y no, tengan en cuenta que, como lo mencioné al inicio, tenemos características genéticas en donde nos van a dar características de subir muy fácil, de adquirir esa capacidad de definición o simplemente de nunca subir. Si, por ejemplo, tú eres de las que va al gimnasio y te ves ya así súper anchantes, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que tal vez lo que estás haciendo es un cambio. Entonces, estás disminuyendo la grasa y aumentando la masa muscular. Si aumenta la masa muscular, eso está bien, eso no está mal. Eso está perfecto, es una adaptación. Pero cómo controlarlo, hay que saber cuándo hay que hacer un trabajo de tonificación y cuándo hay que hacer un trabajo de hipertrofia. Tonificación habla de la definición de ese músculo para que sea así bien bonito, ¿de acuerdo? Que la piel esté súper pegada al músculo. E hipertrofia es que ya tenga ese volumen muscular. Entonces hay que saber exactamente qué es lo que te están poniendo a hacer en el gimnasio. Ok, muchas gracias. Aquí también preguntan, para un paciente con obesidad, hipertensión arterial controlada, sedentario, ¿qué ejercicio es más recomendable para que comience a realizar sin que provoque una descompensación alta? Ok, todo trabajo inicial va a ser de cardiovascular. Entonces, el trabajo cardiovascular viene dado por ejercicios aeróbicos que tienen que ser por más de 45 minutos de manera continua. Se me olvidó mencionarles que dentro de la valoración, cuando sacamos todo lo de los datos de los signos vitales, utilizamos una fórmula que es la fórmula de Carbonen, ¿no? La de 220 menos la edad. De ahí sacamos un parámetro para saber la intensidad, aunque ya tenemos todos esos factores de riesgo, ¿no? La hipertensión, la obesidad y sedentario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestros usuarios o nuestros pacientes tienen que pasar con nosotros de nuevo a un control por muy tarde cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? Si han revisado bibliografía o han tenido pues clasecitas en donde les han explicado en fisiología del ejercicio, se dice que en 3 meses el cuerpo va adquiriendo respuestas para modificar el organismo. Y es lo que pasa, por ejemplo, con esta población. Menos mal colocaste el ejemplo. Entra al gimnasio y dice, pues tengo que bajar de peso, tengo hipertensión, sí estoy controlada, pero tengo que bajar de peso como sea. Llevan un mes, llevan 2 meses y lo que están haciendo es aumentar de peso, se sienten más adoloridos y se están desmotivando. Entonces lo que hacen es, ¿sabes qué? Pues no me sirve el gimnasio, me salgo. Y no, es todo lo contrario. Es cuando más tienen que seguir porque el cuerpo lo que está haciendo es un cambio en ellos. Tienen que hacer pérdida de agua, tienen que aumentar la capacidad articular, tienen que hacer también todo lo que es el control hídrico del cuerpo. Entonces, 3 meses, todos tenemos como base, como parámetro de inicio, para saber qué es lo que después debemos de llegar a hacer. Si, por ejemplo, en el control ese usuario bajó solamente 2 kilos, pero su control de la tensión arterial sigue perfecta, ya, por ejemplo, el médico le dijo, ¿sabes qué? 2 meses más y te bajo el medicamento a la mitad, pero ya estás más activo, estás más despierto, ya comes menos chatarras y todo eso. Créanme que eso ya son ganancias, ¿no? Eso ya es un cambio en el usuario. Entonces, simplemente es hacer un trabajo, vuelvo y lo repito, de manera interdisciplinar para que ese usuario no desista, no digas que no baje de peso, es que no me sirve, porque cada cuerpo es diferente para actuar. He tenido, por ejemplo, usuarios que al mes ya han subido de peso con hipertrofia, han bajado de peso para las niñas, como hay otros que se demoran hasta 6 meses. Entonces, simplemente es identificar tu organismo, cómo está, cómo lo vas cambiando y cómo se va generando un nuevo organismo, un nuevo tú. Okay, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si nosotros como oficios en el gimnasio decimos que no es apto, pero el doctor insiste que el paciente necesita ir al gimnasio? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ok.
Tengan en cuenta que dentro del gimnasio tiene que haber un médico deportólogo. Entonces, si ya tiene hipertensión, de por sí, tiene que pasar con el médico deportólogo. Si ese médico deportólogo no fue el médico que le prescribió el ejercicio porque fue tu médico del IMSS, por ejemplo, del seguro médico, pues para eso estamos como equipo interdisciplinario para poder llegar a un acuerdo en qué se puede llegar a hacer. Tal vez yo no puedo decirle al paciente, ¿sabes qué? No puedes hacerlo, no eres apto. Recuerden que todo esto tiene que ser con mucho tacto para decirle al paciente y que entre nuestro equipo tenemos que comunicarnos y saber qué hacer. Tal vez podamos decirle, ok, puedes hacerlo, pero ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí sería con recomendaciones y con restricciones. Porque la verdad, que nosotros vayamos a buscar al médico del seguro y decirle, médico, no estoy de acuerdo, créanme que eso nunca va a suceder, nunca nos van a atender y tristemente todavía se ve como esa guerra de egos, ¿no? Entonces, es que yo soy el médico, el de la institución, y tú eres uno de allá que tienes que recibirlo y tienes que atenderlo. Entonces, no, o sea, no es que nos quedemos con que no lo hagas o sí lo hagas porque lo están diciendo. Hay que buscar los medios de cómo darle a ese usuario esa posibilidad de que haga algo, porque créanme que el ejercicio es la mejor medicina. Entonces, algo tendrá que hacer. Muchas gracias. Aquí preguntar, bueno, y creo que es algo muy común preguntar esto. ¿Cuándo se puede hacer cardio? ¿Antes o después de las pesas? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Qué es lo Siempre. correcto? La respuesta es siempre. Mira, también se tiene ese mito de que si estoy baja de peso, no debo hacer cardio. Y no, o sea, es falso. ¿Cuándo se debe hacer? Dependiendo del tipo de entrenamiento que te vayan a colocar. ¿Sí? Entonces, van a haber momentos o el tipo de entrenamiento que te coloque el entrenador, porque tengan en cuenta que el entrenamiento no lo colocamos nosotros, ¿sí? Sí lo supervisamos, pero no lo colocamos. Eso es trabajo del entrenador. El entrenador puede decirte, no necesitas bajar de peso, pero puedes, por ejemplo, hacer 15 minutos de cardio para preparar, ¿no? Signos vitales, para entrar en calor y luego te mando a pesas. Haces pesas 45 minutos y sabes que para finalizar, bajar esa velocidad, bajar esa intensidad, pues terminas solamente con 10 minutos de cardio. Puede ser solamente 30 al inicio, no hacer nada al final, solamente estiramientos, chao, vete a tu casa, pero todo depende del tipo de entrenamiento. Pero siempre va a haber cardio, siempre. Ok, gracias. Bueno, aquí preguntan, bueno, ¿existe un peligro en el uso de esteroides anabólicos? Sí, pero miren, no me voy a meter en esa respuesta porque eso mañana se los van a decir, así que anoten esa pregunta porque ahí viene la especialista. Pero de que hay cuidados, precauciones y restricciones, claro que las hay. No solamente porque, por ejemplo, rapidísimo, es que quiero crecer muy rápido, quiero acelerarlo, tengo afán, etcétera, pero tengan en cuenta que todo lo que ustedes suministren, ¿no? Externamente, siempre va a generar daños. Tal vez no a corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los órganos que se nos pueden afectar? Hígado, páncreas, riñón. Pero esa información sí, se la dejamos específicamente mañana a la nutricionista. Ok, vamos a hacer un par de preguntas más porque tenemos muchas. Voy a tratar como de ejecutar ahí. Ok. Bueno, aquí repiten dos veces. ¿Qué es mejor, la calistenia o el gimnasio? Es que, a ver, dentro del gimnasio tú puedes hacer un calentamiento. De por sí lo debes de hacer, ¿no? Entonces, no se trabaja de manera individual. Tú la calistenia solita la trabajas en un, ¿qué te digo? Al aire libre, al campo. Entonces, tú vas a ir a correr. Entonces, ahí sí, calientas articulaciones, músculos, vas aumentando velocidad, ¿sí? Pero en el gimnasio tú lo vas haciendo por tu fase inicial, que es el calentamiento, que es la calistenia. Entonces, por eso te van a mandar a cardio. Cardio no solamente es colocarte en la caminadora y trotar, es hacer movilizaciones articulares, es aumentar la temperatura corporal, es aumentar la respiración, aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, de por sí, creo que la calistenia está en la parte inicial cuando estás haciendo el ejercicio, que sea bajo techo o sea al aire libre. Ok, muchas gracias. ¿Qué tipo de valoración se recomendaría después de un embarazo? Ya que hay una flacidez general en el abdomen. ¿Qué tipo de valoración?
Sí, así coloca. Me imagino que, o cuáles serían las indicaciones después del embarazo para iniciar el gimnasio. Ok, aquí depende. La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque el parto se da por dos medios, ¿no? Un parto vaginal o un parto por cesárea. Si es vaginal, entre a los 3 o 5 días ya puedes regresar al gimnasio o puedes empezar el gimnasio. Solo que, igual, con una valoración hay que saber exactamente qué tipo de ejercicios vas a empezar a trabajar. Si es por cesáreas, hay que esperar más tiempo, hay que revisar mucho lo que es la cicatriz, la postura y la hidratación de dicha cicatriz. Entonces el tiempo se va a prolongar para que entren a un gimnasio, sí, aunque pueden hacer, por ejemplo, caminatas dentro de casa, salir al aire libre, pero no como tal un gimnasio porque ahí tenemos como más que todo máquinas, sobre todo en, digamos que de México para abajo, ¿no? Digamos Estados Unidos y algunos de Europa no manejan tanta máquina y se utiliza lo que es el pavillín. No sé si los han escuchado. El pavillín es un lugar, un gimnasio, en donde se pintan líneas, círculos, diagramas en el piso y tú por medio de esa dinámica de saltar, correr, brincar, etcétera, estás haciendo utilización de ese ejercicio, pero no hay máquinas. Entonces, el cardio lo haces tú solito de manera activa, sin necesidad de un equipo que lo haga. Entonces, la verdad es que depende mucho del tiempo y de las circunstancias, ¿no? Si, por ejemplo, fue un parto que fue súper doloroso, que fue gemelar y que tuvo que quedar hospitalizada, pues la verdad es que como fisioterapeutas trabajamos en la valoración del piso pélvico, sobre todo, trabajamos en la diástasis abdominal y trabajamos en el core, pero el core poco a poco se va a ir recuperando y esto más o menos se puede ir viendo como resultados a partir del tercer mes. Ok. Una persona con algún implante metálico va a tener una mayor predisposición a sufrir una lesión al realizar ejercicio. Predisposición, no. O sea, más bien hay que tener en cuenta cómo fue su cicatrización. Hay gente que, por ejemplo, tuvo sus clavos, ¿no? Sus placas y se las quitaron y volvieron a hacer ejercicio y no hay ningún problema. Otros que mantienen todavía sus tornillos y que si fue muy buena la cirugía a nivel ortopédico, no va a generar ningún tipo de impedimento. Hay otros casos que sí se ha presentado que hasta el mismo tornillito queda como tocando algún nervio, ¿no? O queda como mal ubicado o se sale del hueso. Entonces, eso sí hay que revisarlo y hay muchas formas de modificar de verdad las características del ejercicio. Si es a nivel de miembros inferiores, pues yo puedo colocar a mi usuario sentado trabajándole, por ejemplo, remo, ¿no? Entonces, si yo le trabajo remo, no estoy trabajando miembro inferior en contra de gravedad, sino que al contrario, estamos a favor de gravedad. No generamos como tal una fuerza excesiva en miembros inferiores. Pero dependiendo de cómo se vean en las radiografías y pues y cuánto tiempo pues lleva así con molestias, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Es recomendable o bueno que paciente con problemas alimenticios o de sobrepeso haga ejercicios cardiovasculares? Es recomendable que un paciente con problemas de sobrepeso haga ejercicio. Ajá, aquí específica cardiovasculares, pero yo creo que englobaría esta parte. Si en general es bueno que haga ejercicio. Ok, si es igual, si es cardiovascular, claro, o sea, es súper indicado que haga ejercicio. Tengan en cuenta que el corazón es una bomba, es la bomba cardíaca que se encarga como tal de hacer el bombeo de oxígeno a todos los tejidos. Entonces, si hacemos un trabajo cardiovascular, si se convierte en un trabajo aeróbico, pues va a darle beneficio a todo el organismo. Entonces, claro, o sea, no solamente a un cardiovascular, a un diabético, a un osteoporótico, a un posoperatorio, o sea, para todos es súper indicado hacer un trabajo cardiovascular. Ok, muy bien. ¿Cuál sería la edad de acuerdo a cada sexo adecuada a comenzar a realizar ejercicios en el gimnasio? Ok, bueno, eso sí es un tema de nunca acabar. También depende mucho, ¿sabes qué? De la remisión médica de los papás y también o sea, como de las instituciones públicas, ¿no? O sea, me refiero como a las leyes. Aquí, por ejemplo, no tenemos en México una ley que diga quién puede hacer ejercicio y quién no en un gimnasio, porque tampoco no tenemos una ley que diga que el fisioterapeuta puede hacer algo invasivo o no,
porque no nos catalogan todavía como por esa área. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, hablando específicamente de mi país, se establece que todo menor de edad debe de ir acompañado por sus padres y aplicarse específicamente a aceptar la rutina que se le entrega. Obviamente hay mucho, digamos, como controversia, porque pues obviamente no vamos a ver un niño de 5 años en un gimnasio. O sea, un niño de 5 años no tiene por qué estar en un gimnasio. Más o menos como en la etapa de la adolescencia es cuando los chicos empiezan como que quiero ir al gimnasio, quiero crecer, quiero hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque están en etapa de crecimiento. Sin embargo, tengamos en cuenta que van a haber ejercicios que no son indicados para ellos porque pueden llegar a dañar las epífisis para el crecimiento. Entonces, digamos así que como que la edad mínima que yo creo que yo, como experiencia, que yo haya recibido, ha sido de 13 años. Entonces, 13 años donde se le trabajan puros ejercicios de equilibrio, coordinación, que eso es lo que tiene que estar haciendo un chico, ¿no? Tener todo eso, más que ponerlo a trabajar un entrenamiento de fuerza. Entonces, dependiendo de las características, pero también les digo que dependen de los papás, y a veces los papás hasta son los mismos necios, ¿no? El papá dice, no, yo quiero que ya entrene pesas, porque es que yo también de chiquito entrenaba pesas. Y ya pues ahorita está demostrado que de por sí ese entrenamiento de pesas, pues yo le puedo colocar una mancuerna de 2 libras sin ningún problema. Pero si yo se la presto, si yo se la doy, pues va a querer aumentar, 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 y va a ser un trabajo de nunca acabar. Entonces lo mejor es tratar de hacer actividades más dinámicas con ellos, en donde sí tengan un entrenador personalizado para que esté siempre vigilando y controlando lo que ese niño va a estar haciendo. Y que si va a estar solo, tengan que firmar los papás como una liberación de responsabilidad, porque es un riesgo grandísimo para el entrenador que está 100% del tiempo con ellos, para el fisio porque aceptó y permitió la rutina, y pues para el dueño de la institución porque pues permitió que ese usuario pues pagara el gimnasio y no solamente por pago, porque también se puede pues meter en problemas legales, ¿no? Claro, eso es muy importante. Pues bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos negativos del CrossFit? Efectos negativos. Yo diría que si no sabes hacerlo, son todos. O sea, tienes toda la facilidad para lesionarte en cualquier momento. Tengan en cuenta que CrossFit son pesos excesivos, velocidades máximas, distancias también altas. Entonces, si tú no has trabajado desde antes tu core, tu flexibilidad, tu equilibrio, tu fuerza, tu resistencia, y te metes de una a las clases de CrossFit, tienes todas las posibilidades de lesionarte. Y eso es lo que sucede cuando sale la gente a decir, no, es que esa clase es malísima porque yo me lesioné. Claro, te lesionaste, pero ¿por qué? O sea, ¿realmente tuviste una previa en entrenamiento, en adaptaciones para poder llegar hasta ahí? No. Entonces, si ahorita nos ponemos todos a hacerlo, pues todos terminaremos lesionados. Claro. Bueno, no sé, Leslie, aún tenemos preguntas, no sé si nos da tiempo o lo que podemos hacer es que posteriormente pues, se la podemos enviar y contestamos más tarde. Creo que nos faltan 4 preguntas. Pues por mí no hay problema, tengo tiempito todavía. Ok, perfecto. Igual ahí nos comentas y ahí paramos, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta es, si una persona lleva una vida sedentaria y comienza un plan de entrenamiento, ¿cuánto demora el organismo en acostumbrarse a realizar una actividad física periódicamente? Es variable. Es diferente para géneros, hombres y mujeres, diferentes para edades, 20, 30, 40, 50. Es diferente para tu genética, es diferente inclusive para la región en la que tú vives o naciste. Es muy diferente un entrenamiento en clima frío a un entrenamiento en clima caliente. Entonces, que yo te diga exactamente, vas a conseguir resultados en 2 meses y no en 3, como dice la bibliografía, yo te estaría mintiendo. O sea, la única que va a poder identificar qué tan rápido o qué tan lento vas a ser tú durante todo ese tiempo que vas a llevar a cabo siendo juiciosa haciendo tus actividades. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Es seguro hacer actividad física por cuenta propia sin un guía profesional? Sí. ¿Por qué sí? Porque actividad física es todo lo que realizamos todos los días. O sea, con el mínimo gasto energético. El hecho de que te levantes y te cepilles los dientes, eso es actividad física. Que tengas que bajar las escaleras e ir a, no sé, a tomar la micro, eso es actividad física. Entonces, que para eso no necesitas una supervisión. Para lo que sí es un ejercicio. Pero tú para que tú lo hagas de manera autónoma, debiste haber aprendido antes, debiste haber visto antes y que te corrigieran antes.
Si tú duraste, por ejemplo, 3 meses en el gimnasio y viste cómo te corrigieron y te mejoraron y te explicaron todo, y luego no pudiste pagar el siguiente trimestre, que te toca hacerlo al aire libre en el parque de al lado de la casa, pues ya tienes una idea, tú ya tienes una base. Entonces, a partir de ahí, tú ya te puedes trabajar de manera autónoma. Pero tengan en cuenta que actividad física y ejercicio es completamente diferente. Actividad física es un gasto mínimo de energía y ejercicio sí requiere más energía y que sea mínimo 3 veces a la semana. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan bueno es el Insanity? ¿Estaría contraindicado para una persona con problemas cardiovasculares? Sí. Problemas cardiovasculares, problemas osteoarticulares. O sea, esa dinámica de ejercicio de por sí trae muchas restricciones, más no recomendaciones, ¿sí? Aquí lo mejor es que sean personas sanas, o lo más cercano a lo sano, pero que no tengan problemas ni de corazón, de pulmón, ni a nivel articular, porque eso es fácil que pueda llegar a lesionarse o que avance una enfermedad. Ok. ¿Cuál es la mejor manera de generar una masa mineral ósea, ganancia ósea, o mejor dicho, una remodelación en mujeres, tomando en cuenta que el entrenamiento de fuerza ayuda en la menopausia para no llegar a una degradación ósea que llegue a osteoporosis? Ok, ojo. Tengamos en cuenta que la osteoporosis es ese cambio degenerativo que se presenta debido a la falta de calcio en el hueso, ¿no? Ese calcio se pierde porque las trabéculas que están a nivel del hueso se agrandan y pierden la capacidad de captación de este, así como del fósforo y de otros nutrientes, como por ejemplo el agua. En muchos artículos, inclusive tal vez, no sé, en clases, les han enseñado que para una persona que tiene osteoporosis está contraindicado hacer entrenamientos de fuerza. Y es falso, ¿de acuerdo? Lo mejor es sí hacer entrenamientos de fuerza, de descargas de peso. Lo que no se debe realizar son altos impactos, o sea, ponerla a saltar. Sin embargo, recordemos que la osteoporosis se divide por estadios, ¿no? En leve, moderado y severo. En un leve yo todavía puedo trabajar con esa mujer que está premenopáusica, aunque todavía, por ejemplo, estamos en una edad de 30, 35 años, en donde yo pueda hacer que ese entrenamiento sea tan efectivo que la captación de calcio sea pues al 100%. Pero cuando yo ya estoy en la edad postmenopáusica o en la menopausia y yo ya estoy presentando alteraciones a nivel de la retención del calcio, a mí como médico me van a mandar los componentes, ¿no? Me van a mandar las cápsulas, las pastillitas de calcio del suministro para poderlo adquirir. Sin embargo, esas cápsulas no les van a dar el 100%, va a ser un porcentaje muchísimo menor. Y además de eso, necesitamos dos cosas más. Uno, tener acceso a la vitamina D, que la vitamina D no la da el sol. Entonces, el sol es quien activa el calcio para que se pegue al hueso y el hueso pueda hacer esa remodelación ósea. Pero si yo me tomo esa pastillita del calcio, me la tomo en la noche o me la tomo dentro de la casa y no salí a tomar el sol, así como se la tomaron, así facilito se va a digerir. ¿Sí? Y el tercer componente es el ejercicio. ¿Qué significa? Que yo me tomo mi pastilla, a los 10, 15 minutos, yo salgo, voy, camino, troto, hago movimientos de brazos, puedo tener unas pesas, unas mancuernas, en los tobillos para tener un poquito más de fuerza y no genero alto impacto. Hago mis 30 minutos de caminata bajo el sol. ¿Qué hizo la vitamina D? Bajó, utilizó el calcio, lo pegó a la pared del hueso, el hueso hizo su remodelación, pero recuerden que el porcentaje es mínimo. O sea, imagínense cuánto tiempo tengo yo que estar haciendo ese suministro de calcio para yo poder evitar directamente la osteoporosis. Entonces son 3 componentes, vitamina D, calcio y ejercicio. Ok, y ahora sí vamos con la última pregunta y es, ¿cambia los ejercicios en el tipo de alimentación de una persona vegetariana a una persona normal? Normal, normal. Sí, o sea, Sí. bueno, quiero suponer que consuma de todo, ¿no? Y lo que pasa es que lo hago así porque creo que ninguno somos normales, ¿no? Porque todos somos diferentes. Pero, diferencias, a ver, o sea, la alimentación sí cambia. Esa pregunta también está buena para la nutricionista mañana. La alimentación cambia, tengan en cuenta que la proteína animal pues da otro tipo de características, ¿no? Y de nutrientes al organismo.
pero que yo diga, ah, como tú eres vegetariano, entonces no puedes hacer esto, pues la verdad te digo, no, o sea, no puedo, o sea, es como si fuera una discriminación, diría yo. No lo catalogaría de esa manera. Más bien sí, obviamente la mandaría a nutrición para que ella también como que diera ciertas recomendaciones. Porque tal vez si se pone a hacer ejercicios de fuerza explosiva y no está haciendo una buena alimentación vegetariana, ¿no? Para poder suplir pues dicha alimentación roja, de animal, tal vez pueda tener una descompensación. Pero yo creo que esa pregunta, ¿sabes qué? Está muy buena para mañana. Ok, perfecto. Igual ya la anotamos para realizarlas mañana, ¿vale? Mañana Pues en bueno, pues ya se terminaron las preguntas y pues nada, la verdad es que queremos agradecerle por la interesante ponencia del día de hoy. La verdad es que aprendimos mucho y pues por parte del colegio, a ver, no sé si ahí está, le hacemos entrega de este reconocimiento y pues bueno, espero que no sea la última vez que pues nos enseñe, ¿no? Sobre este tema muy interesante que yo creo que por la situación en la que estamos actualmente, pues todo el mundo estamos aquí como que intentando hacer ejercicio, pero pues yo creo que es muy importante pues hacerlo de manera correcta y muchas veces creo que tomamos esta decisión de tal vez guiarnos de personas que posiblemente no nos guíen de manera correcta y yo creo que el conocer estos parámetros y estos puntos nos ayudan pues a inducir el entrenamiento de manera. Muchas gracias, maestra Leslie. No, a ti, maestro Noé, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, soy feliz de regresar a casa, si sea a distancia. De verdad que extraño mucho esa ciudad, esa universidad. Un abrazo para todos los docentes y a todos los estudiantes. De verdad, échenle muchas ganas. Hay mucho trabajo por hacer y más que todo en su estado, que me lo conocía el derecho y al revés, y que hay muchas cosas que podemos hacer. Y por último, así para cerrar, recuerden que nuestra carrera es más de corazón, ¿no? Es más de humanismo. Entonces, es más dar por el otro que pensar en qué es lo que vamos a recibir. Claro, muchas gracias. Y pues bueno, con esto finalizamos la ponencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, maestra Les. Y pues bueno, aquí la esperamos pronto, que nos Claro visite. que sí. Claro que para dentro Vale. de un año ya pueda viajar para allá. Sí, esperemos igual. Vale, muchas gracias, maestra Leslie. Muchas Y gracias. gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y nos vemos el día de mañana, igual con una ponencia muy interesante. Y pues bueno, que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.